Muy buenas amigos del YouTube, yo soy Mario y esto es Estelato Home Studio. En el video de hoy vamos a aprender a poner los subtítulos personalizados en YouTube Studio en diferentes idiomas para poder llegar a mayor audiencia. Pero lo que vamos a hacer aquí, ya estoy en mi YouTube Studio, ustedes se van al suyo. Vamos a la parte subtítulo que está en la parte lateral izquierda. Buscamos el video. En mi caso será este, ¿verdad? Y nos va a llevar al apartado de subtítulos. Y aquí vemos los idiomas en que está subtitulado mi video en este momento. Está con la subtitulación normal en español que da YouTube. Entonces aquí podemos agarrar, ¿verdad? Y le podemos agregar subtítulos o en editar, que es con el lapicito. Le vamos a editar al lapicito, buscamos el idioma, que es español, y aquí nos va a pedir que carguemos un archivo SRT de subtítulos. Le damos aquí a subir. Estos archivos ya le damos a con sincronización, continuar. Estos archivos ya los hicimos en el video anterior, que deben encontrar por aquí arriba, en una tarjetica. Cargamos el archivo, nos cercioramos que tenga la extensión ES, que se la cambiamos también en el video anterior. Aquí nos canta un error, pero eso no importa. Es raro, le damos a ignorar el error y continuar. Eso es. Y le damos a, si quiere reproducimos un poquito el video. Aquí vemos los subtítulos, como van apareciendo. Pausamos y publicamos. Y el mismo procedimiento lo vamos a hacer con otro idioma. Le vamos a agregar idioma. En este caso buscaremos el idioma inglés. Puede ser cualquiera, de Estados Unidos, me imagino que es el mejor. Y allá es YouTube. Subimos el archivo SRT con sincronización. Buscamos el que tiene la extensión EN. Esperamos que cargue. Revisamos un poco a ver cómo va. Aquí ya se ven los subtítulos, no se preocupen, esos números se van a quitar, no van a aparecer. Y le damos a publicar. Amigos, si toda esta serie de videos les está sirviendo, les está gustando, por favorcito suscríbanse, denle like y dejen sus comentarios, que es muy importante saber qué es lo que opinan del video y en qué los puedo ayudar. Ahora subiremos otro archivo de subtítulos. Aquí vemos como ya están todos y le vamos pasando por encima. Dice publicado ya de una vez. Agregaremos otro archivo. Muy bueno que tenga subtítulos en varios idiomas. Pondremos el portugués de Brasil. Yo, por ejemplo, que estoy en Venezuela,
Brasil está al lado, pues el alcance más o menos es, digamos que estamos al lado. Y buscaremos nuestro archivo SRT con la extensión PR de portugués. Esperamos que lo cargue. Adelantamos un poquito para probarlo. Y aquí estamos, nuestros subtítulos en portugués. Muy bonitos. Ya tenemos. Vamos a agregar otro idioma. Esta vez será el italiano. A ver, ¿dónde estará? En italiano. Hacemos el mismo proceso que antes. Hacemos el archivo. Con sincronización. Buscamos el SRT con extensión IT y lo subimos. Y bueno, eso es todo. Se ve muy bien. Vamos a publicar. Amigos, espero que les haya servido este tutorial. Suscríbanse, denle un like, dejen sus comentarios y no se pierdan el nuevo video en pocos días. Hasta la próxima.